Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Luisa Morales Cervantes. Soy estudiante de odontología en la UABC y este es mi video reflexivo sobre el pensamiento, las etapas del pensamiento humano para mi clase de metodología de la investigación. Primero que nada, quiero hacer un paréntesis y dar mi opinión sobre, en general, sobre el pensamiento humano, ¿no? Para mí el pensamiento humano es demasiado complejo como para subdividirse o para investigarlo o para realmente cada ser humano es un mundo totalmente complejo e infinito y sería un poco absurdo limitar el pensamiento a un concepto, ¿no? A un solo enfoque cuando son demasiados enfoques. Lo que conviene aquí es verlo de una manera súper general y de una manera no tan profundizada, porque cuando te profundizas demasiado puedes caer en la sobreanalización y te puedes perder en un mundo de dudas que sí están bastante fuertes, ¿no? Pero bueno, ahora empecemos con cada etapa y mi opinión sobre cada una o lo que aprendí. La primera es la mágico-religiosa, la cual inició en la era primitiva. Este pensamiento, pues, eh, tiene su base en Dios, en las cosas sobrenaturales, porque fue la primera explicación que el ser humano le dio a todo lo que le rodeaba. Hasta la actualidad existe, ¿no? En la religión, cada religión diferente que hay en el mundo. Para mí, esto es bueno que exista la religión porque la fe está comprobada que es bastante importante para el ser humano e incluso la gente que no cree en Dios tiene ese sentido, tiene ese sentir de que hay algo superior, ¿no? Que lo mueve. Vamos a tener ese sentido. Y, y este tipo de pensamiento en realidad, pues, alimenta esto. Y alimenta esta hambre que tenemos de sentir pertenencia. Sin embargo, la religión ha causado muchos conflictos porque para muchos grupos de personas esa creencia lo es todo y lo es absolutamente todo cuando me refiero a todo. Su comportamiento se basa en la religión, su manera de ver los roles de cada género, los roles de cada persona en el mundo se basa en la religión. Por lo tanto, esto es peligroso porque, pues, en realidad no es una manera adecuada de ver las cosas, porque limita mucho al ser humano y como ya dije, el ser humano pues es muy complejo y no podemos limitarlo a algo, ¿no? Luego tenemos el empirismo, que es una corriente de pensamiento y uno de las personas que le empezaron fue John Locke. Lo que él quería, lo que él decía, lo que él predicaba era que no todo el conocimiento pasa a través de los sentidos. Esto quiere decir que cuando nacemos somos una hoja en blanco y vamos agarrando experiencias y sentimientos y es lo que define nuestro conocimiento. Es decir, que para esta corriente de pensamiento no existe un conocimiento que no pase por los sentidos. Es decir, en nuestra cabeza no hay nada ya predeterminado, no, todo tiene que ser vivido y experimentado. Y pues esto en realidad no siempre es el caso. Hay ciertas cosas que son innatas y que están en nuestra naturaleza, en nuestro sentir. Por ejemplo, pongámoslo como algo fisiológico. Tenemos que tomar agua, tenemos que dormir, sentimos deseo sexual para reproducirnos. Todo eso es innato y todo eso es algo que eh, se sabe desde que no sé desde que nacemos, pero está en nuestra naturaleza e incluso si fuéramos un ser primitivo, un ser que no sabe nada, eso sería una necesidad que atenderíamos aunque no pensáramos. Por eso los animales no racionales, como lo son los perritos, los gatos, los caballos, todos los animales que no piensan, es decir, todos menos nosotros, tienen este sentimiento innato de hacer cosas sin que su lógica se los diga. Entonces, a diferencia del empirismo, la lógica racional predica todo lo contrario. Bueno, no todo lo contrario, pero sí deshace la idea de que los sentidos lo son todo, que los sentidos limitan. Para el pensamiento lógico racional, todo el conocimiento
bueno, no todo el conocimiento, pero hay ciertos conocimientos que son innatos, como ya lo mencioné, hay ciertas cosas que sabemos por naturaleza, sabemos por nuestra facultad humana del pensar, lo sabemos. Como que tenemos que tomar agua para estar hidratados, como que tenemos que dormir para tener energía. Todo eso son cosas que el ser humano sabe innatamente, sabe por naturaleza. Y la verdad es que el empirismo y el pensamiento lógico racional estaba chocando mucho porque pues el empirismo negaba eh, el saber innato, ¿no? El conocimiento innato y el pensamiento lógico racional negaba totalmente que los sentidos eran absolutamente todo lo que el filtro del conocimiento, pues. Entonces esta pelea pues en realidad se podría complementar porque podemos basar nuestros conocimientos en la experiencia, por supuesto, podemos seguir los patrones, o sea, los patrones que nuestra experiencia ha alimentado, o los patrones que vemos gracias a la experiencia, pues pueden ser complementados con ciertas cosas que ya sabemos desde el nacimiento. Todo eso se puede complementar, puede ser uno solo. Luego también tenemos al positivismo, que es que dice que todo conocimiento puede pasar por el método científico. Es decir, que absolutamente todo tiene una explicación científica. Todo, todo, todo. Entonces, esto es muy bueno porque no limita, es limitante en el sentido científico, por supuesto, pero eh, no limita las cosas a algo que nunca vamos a saber. Siempre busca una respuesta. Entonces, esto es muy bueno para muchas disciplinas como la medicina. La medicina tiene que seguir investigando, tiene que seguir buscando respuestas, tiene que seguir buscando soluciones para las enfermedades que aún no tienen cura, etcétera, etcétera. Sin embargo, como, como los seres humanos, como ya dije, somos muy complejos, pues el positivismo puede afectar un poco a esta diversidad, porque el positivismo dice que todas nuestras acciones y todo lo que es parte de nosotros tiene una explicación científica y eso no siempre es verdad. Por ejemplo, hay aspectos psicológicos que nunca se van a explicar. Hay, hay cosas del ser humano que simplemente no tienen explicación, por lo tanto, se deben dejar a la subjetividad y dejar de ser tan objetivos. Luego también tenemos el pragmatismo. El pragmatismo dice que solo tendríamos que utilizar el conocimiento útil para nosotros. Tenemos que eh, dejar a un lado las cosas que no son útiles para la sociedad y para nosotros como seres individuales, ¿no? Mm, el pragmatismo en sí, para mí, es algo bastante bueno, no en exceso. Por ejemplo, yo personalmente soy una persona que piensa muchísimo, piensa demasiado. Por lo tanto, hay veces que mi cerebro no se organiza y no es objetivo con lo que tiene que hacer o lo que aplica en el momento. Entonces el pragmatismo y el tipo de pensamiento pragmático sería ideal para estos casos, para organizar ideas, para quedarse con lo que realmente es útil. Pero no en exceso tampoco, porque no somos máquinas. Y el pragmatismo predica que somos no máquinas, pero dice que todo tiene que ser útil, todo tiene que ser a nuestro favor, todo tiene que ser para un bien común o individual, todo tiene que ser para un propósito y no siempre, no en todos los casos un propósito es necesario para hacer las cosas. Por lo mismo que somos tan complejos que no somos máquinas y por más que parezca a veces que lo somos, carecemos de un patrón que va a estar ahí siempre. Somos rachas aleatorias de cosas, no somos una sola cosa. Y el pragmatismo es muy limitante en ese sentido. Entonces, em, ahora haciendo un resumen de los 5 pensamientos aplicados a, digamos, medicina, ontología, todo eso. El pensamiento mágico religioso le da fe a las personas. Y la fe es muy importante en la medicina. Incluso cuando hay cosas que se sienten que ya es el final y que todo es positivo, el pensamiento mágico religioso nos da fe y nos da esperanza. Entonces es necesario para muchas personas para salir adelante. Luego tenemos el empirismo. El empirismo nos puede ayudar a cuidar nuestra salud, porque cuando sabemos
que si comemos mucha chatarra nos va a hacer sentir mal, porque nuestra experiencia ya nos lo dijo, pues no vamos a comer chatarra. Y el empirismo es muy útil para razonar las cosas que ya nos hicieron sentir de una manera y evitarlas. Luego el pensamiento lógico racional. El pensamiento lógico racional, pues como su nombre lo dice, tiene que ser lógico, tiene que ser racional. Y en la medicina tenemos que ser deductivos. Tenemos que ver algo y transformarlo a una deducción y ser lógicos con las cosas que estamos haciendo. No hay espacio para sobrepensar las cosas porque estamos tratando con la salud de alguien, ¿no? Luego el positivismo. El positivismo es importantísimo que se aplique en la medicina porque ya lo dije anteriormente, porque, como ya lo dije anteriormente, porque siempre se tienen que descubrir nuevos medicamentos, nuevos métodos para curar a la gente. Entonces el positivismo tiene que estar muy, muy fuerte en la medicina. Y luego el pragmatismo. E igual, en la medicina no hay espacio para sobrepensar las cosas y ser pragmático es ser objetivo con lo que tenemos que hacer. En el caso de hacer una cirugía a un paciente, tenemos que ser objetivos, tenemos que ser pragmáticos, tenemos que ser, en ese caso, una máquina. Y podemos equivocarnos, por supuesto, pero tenemos que intentar ser bastante cuidadosos y utilizar lo necesario y lo que es útil para ayudar a ese paciente. Y pues ya sería todo. Yo creo que en conclusión, el pensamiento de todo este tipo de pensamientos siguen siendo muy importantes. Cada uno con su balance le da la complejidad al pensamiento actual, ¿no? Todo tiene su origen en estos pensamientos y como podemos razonar, pues siguen vigentes hasta ahorita. Entonces, para mí es muy importante reconocerlos, entenderlos y saber cuándo lo estamos aplicando y cuándo realmente son necesarios o cuándo no. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.